Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. En nombre de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, queremos dar la bienvenida a la conferencia Investigaciones en la Educación a Distancia y Learning para la Educación Superior. Nos acompañan en la mesa Vania Ben, doctorante de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Argentina. Vania está en el extremo derecho. Luego tenemos a Osvaldo Turpo, que es profesor y también jefe de investigación de nuestra facultad. Y luego tenemos a Fiorella Anaí Fernández Otoya, quien es coordinadora general de la Maestría en Informática Educativa y TIC de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo de Chiclayo. Les pido por favor un aplauso de bienvenida para nuestros compañeros. Les voy a dar un breve recuento del programa y luego ya cuando empiece cada uno a exponer les voy a presentar. En este caso vamos a empezar con Fiorella. Fiorella nos va a presentar su ponencia o su investigación sobre las habilidades metacognitivas que desarrollan en la asignatura de Metodología del Trabajo Intelectual con uso de la plataforma Moodle USAT 3. Luego Osvaldo, que está en el medio, nos va a presentar la concepción y desarrollo de la modalidad educativa Blended Learning en el sistema universitario iberoamericano. Y finalmente, Vania nos va a presentar la experiencia europea. Nos va a presentar la representación del conocimiento en la educación a distancia. Ya, si ustedes cuando luego escuchen, ¿no?, la biografía un poco de cada uno, se van a dar cuenta que tienen mucha experiencia en el tema y de hecho me siento con mucha honra de poder presentarlos y poder moderar la mesa. Así que de todas maneras les agradezco a los tres. Vamos a empezar entonces con Fiorella. Para poder empezar la ponencia, sí les pido a Osvaldo y Vania, por favor, que bajen para no interrumpir la presentación. Fiorella es profesora investigadora en la línea de investigación, educación virtual, estilos de aprendizaje e intereses vocacionales. Ella es doctora por la Universidad de Málaga, España. Es máster en educación de mención de Psicología de la Educación por la Facultad Teológica de la Pontificia y Civil de Lima. Es magíster en educación en TIC e Informática Educativa por la Escuela de Posgrado de la Universidad Particular Pedro Ruiz Gallo. Es licenciada en Educación en la mención de Física y Matemática por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo también, y es especialista en Gestión y Didáctica de Programas de Educación a Distancia por la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad de Rioja, España. Tiene una especialización en Educación por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED de Madrid, España, y tiene también una especialización en Administración y Planificación de la Educación a Distancia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Finalmente, hay más, pero no voy a contar todo. Tiene también una especialización en Medios y Tecnologías para la Enseñanza a Distancia por la Red Interamericana de Formación, Educación y Telemática. Gracias, Vania, y ella nos va a presentar su ponencia sobre habilidades metacognitivas que desarrollan en la asignatura de Metodología del Trabajo Intelectual con el uso de la plataforma Moodle. Un aplauso, por favor. Muy buenas noches a todos los presentes. En primer lugar, un agradecimiento muy especial a la Universidad Peruana Cayetano Heredia por esta invitación y el compartir una de las investigaciones que he realizado en mi línea de investigación, como ya lo ha presentado, el magíster inicial. Bien, el trabajo que voy a compartir con vosotros es las habilidades metacognitivas que se desarrollan en la asignatura de Metodología del Trabajo Intelectual dirigido a estudiantes de primer ciclo con el uso de la plataforma Moodle. Pero antes de ello, quería un poco contextualizar la investigación. Esta investigación se ha realizado en una universidad católica que se denomina San Antonio de Mogrovejo, es una universidad privada sin fines de lucro. Es una universidad patrocinada por el Obispado de Chiclayo, cuenta con 15 años de vida universitaria, es una universidad muy joven, y está ubicada en la ciudad de Chiclayo. Actualmente, la USAP cuenta con 5 facultades y 18 escuelas profesionales.
5 facultades. La primera facultad de Humanidades, que consta de la Escuela de Educación Primaria, Educación Inicial, Filosofía y Teología y Comunicación. Ingenierías tenemos pues en Sistemas, Industrial, Naval, Arquitectura. Ciencias de la Salud tenemos Medicina, Enfermería, Psicología y Oncología. Ciencias empresariales tenemos Administración de Empresas, Administración Hotelera, Contabilidad y Economía. Y la Facultad de Derecho, que solamente tiene la Escuela de Derecho. Este estudio se ha aplicado a jóvenes de la carrera de Administración de Empresas, Hotelera y de Derecho. Bien, Chiclayo, para un poco invitarlos también a ustedes que puedan conocer, si algunos no lo conocen todavía. Chiclayo está ubicado al norte de Perú, es una ciudad encantadora, por eso se conoce como la ciudad de la amistad, por el trato amable y afable de las personas, y también obviamente por la economía, la cultura y el comercio que están creciendo de manera legítima. Actualmente en la ciudad de Chiclayo cuenta con 12 universidades, pareciese asombroso, pero así es una realidad, de las cuales 11 son privadas y una es una universidad nacional. Bien, ahora sí voy a centrarme en el trabajo de investigación y ustedes se preguntarán, ¿cómo surge el trabajo de investigación? Este trabajo, digamos, es producto de un análisis previo en donde se detecta que la gran mayoría de jóvenes universitarios carecen de habilidades elementales, básicas, para poder insertarse en un mundo universitario que actualmente lo requiere. Y estoy refiriendo que la sociedad actual requiere desarrollar habilidades metacognitivas en los estudiantes, es decir, que sean capaces de pensar, de razonar, de no solamente repetir la información que está en los libros, enciclopedias, en revistas, sino que vayan mucho más allá del conocimiento. Por ello es que el estudiante debe alcanzar objetivos del aprendizaje. El profesor debe desarrollar competencias propias en su asignatura y presentar cada vez actividades pedagógicas tecnológicas en el desarrollo de sus habilidades metacognitivas. Hoy en día el Internet está avanzando vertiginosamente y los profesores universitarios no podemos estar exentos de los avances tecnológicos. Por eso el estudio que se ha realizado es relacionar las variables habilidades metacognitivas que voy a desarrollar más adelante en la asignatura de metodología y trabajo intelectual, que es un curso general que se desarrolla en el primer ciclo para todos los estudiantes de esta universidad. Se desarrolló esta investigación en la asignatura de MTI, como se conoce, ya que contribuye al ejercicio y perfeccionamiento del trabajo universitario. En este curso, el estudiante puede desarrollar técnicas de estudio, y muchas de ellas no las tiene desarrolladas, como el fichaje, el resumen, que sea capaz de extraer ideas principales y que a partir de ellas pueda generalizar nuevos conocimientos. Estrategias de aprendizaje, sepan planificar y organizar su estudio y también que puedan elaborar un estudio simple como es una monografía. La formulación del problema es la siguiente: ¿qué correlación existe entre las habilidades metacognitivas que se desarrollan en la asignatura de metodología y trabajo intelectual y el uso de un medio tecnológico como una plataforma virtual en los jóvenes del primer ciclo de la UCHAC? El objetivo general fue describir aquella correlación entre estas dos variables de estudio y los objetivos específicos fueron varios. El primero fue elaborar, se estandarizó y se aplicó un cuestionario de habilidades metacognitivas. Aquí se hizo uso de un instrumento ya validado por una brasileña que hizo un estudio sobre el desarrollo de habilidades metacognitivas de Isabel Abatut, en la cual considera 47 ítems que están desarrollados en 5 niveles: nivel metacognitivo de pensamiento, metatensión, metamemoria, metalenguaje y metaconocimiento. El otro fue identificar el nivel de las habilidades metacognitivas en los cuales tienen los jóvenes en relación al curso de MTI. El siguiente objetivo específico fue identificar el nivel de uso que le dan estos jóvenes a este medio electrónico como es la plataforma Moodle. El siguiente objetivo específico fue identificar la correlación entre las herramientas sincrónicas que tiene este entorno virtual. Cuando nos referimos a herramientas sincrónicas, hace referencia a lo que es el chat, ¿no?, que son herramientas en línea de manera simultánea, y el cuestionario en línea. ¿Qué relación existe entre estas herramientas con las habilidades metacognitivas que desarrolla el curso de MTI? Y el último objetivo específico es identificar la correlación entre las herramientas asincrónicas, que son muchas las que tiene la plataforma Moodle, como por ejemplo las etiquetas, las páginas web,
enlazar archivos, lecciones, foros, encuestas, novedades, etc. Con relación a las habilidades metacognitivas que desarrolla esta asignatura de MTI los estudiantes de primer ciclo. ¿Cuál fue la hipótesis de este estudio? Queríamos medir el desarrollo de estas habilidades metacognitivas. De por sí, toda asignatura curricular del plan de estudios universitario desarrolla una habilidad metacognitiva en el estudiante, ya sea el análisis, ya sea la comparación, ya sea la síntesis, ya sea la inferencia. Pero en este caso, el estudio se enfocó a una asignatura en particular que fue metodología de trabajo intelectual. Entonces, la justificación de este estudio. Frente a los avances tecnológicos, como decía inicialmente, no podemos estar al margen de estos avances tecnológicos. Y vendrán muchos avances más. Por lo tanto, la maestría, los estudios de perfeccionamiento son unos medios para poder aproximarnos y poder alcanzar mejores métodos de aprendizaje con los estudiantes. Surge la necesidad de buscar mecanismos que centren el aprendizaje del estudiante. Y vemos que la plataforma Moodle es un medio que se le proporciona al estudiante universitario. Todos los cursos en la universidad donde yo trabajo, todos tienen aula virtual. Pero en muchos casos el docente no está capacitado para usar este medio electrónico y solo lo usa como un repositorio. Es decir, sube documentos, almacena información, pero no hay fichas de habilidades metacognitivas que le empuje al estudiante a encontrar habilidades y pueda desarrollar mejor su conocimiento. Antecedentes de estudio, pues yo he citado cerca de 150 fuentes de información, pero por el tiempo que nos dan para esta presentación, que es 20 minutos, he citado algunos de ellos, ¿no? Los más relevantes. Por ejemplo, Mónica Tafur, que es docente de la Pontificia Universidad Católica de Perú, en el año 2006 hizo un estudio doctoral sobre el desarrollo de habilidades metacognitivas en la modalidad de educación a distancia, caso Perú. Entonces, ¿qué es lo que ella diga como conclusión? Dice que la observación, la comprensión, la reflexión, el análisis, la memoria son procesos cognitivos que propician el desarrollo de habilidades metacognitivas. Es decir, un estudiante, para que pueda desarrollar habilidades metacognitivas, debe tener ya desarrolladas habilidades cognitivas. ¿Y cuáles son las habilidades cognitivas? Que sepa observar, que sepa discernir, que sepa analizar, que sepa comparar, que pueda inferir. Entonces, en esa medida el estudiante puede llegar a otros niveles más desarrollados, los cuales van a poder ser su aprendizaje autónomo, es decir, que por sí mismo él busque nuevas rutas para que pueda presentar su conocimiento. Porque si el estudiante está a expensas de lo que el docente le va a suministrar en una aula, pues el estudiante no va a desarrollar sus habilidades de autonomía. Otro antecedente de estudio es de Diana Landazábal, es una colombiana, ¿no? Radita en Bogotá. Ella ha hecho un estudio sobre mediación, cuál es la mediación entre entornos virtuales de aprendizaje, ¿no? Y ella dice que hay dos elementos importantísimos dentro de los entornos virtuales. Uno que es la comunicación sincrónica y otro que es la comunicación asincrónica. Ambas comunicaciones son importantes, pero una se desarrolla más en los jóvenes. ¿Cuál de ellas? La comunicación sincrónica, es decir, aquella que se da de manera simultánea. Es decir, lo pone al estudiante que pueda, digamos, dar una respuesta inmediata, ¿no? No es como una tarea. El estudiante tiene un tiempo prudente para poder desarrollarla y luego subirla. En cambio, un chat requiere una respuesta rápida. Y esa respuesta tiene que estar en coherencia a lo que se le pregunta. Y por lo tanto, tiene que tener ciertas habilidades cognitivas y metacognitivas desarrolladas. Es decir, que no debe repetir la información que otros han puesto, que debe ser claro, debe ser preciso, debe decir más cosas de lo que otros no han dicho. Por eso es que las herramientas sincrónicas, digamos, son muy proactivas para el desarrollo de habilidades cognitivas. Bien, ahora pasamos a lo que es las habilidades metacognitivas. Hay poca información, sin embargo, el español Mayor, Suengas y González en el año 95 han desarrollado los componentes de la metacognición. Incluso hay un libro también, hay muchos libros, incluso una peruana, Juana Pinzás, deben conocerla ustedes, una catedrática de la Pontificia Universidad Católica de Perú, y ella ha escrito varios libros, entre ellos una que se llama Lectura y Metacognición. Entonces, también ella considera dentro de su libro a Mayor, a Suengas y González. Entonces, ¿qué es lo que dice estos autores españoles? Dice que los componentes de la metacognición se dan en tres elementos o tres componentes. Uno, que es la toma de conciencia. ¿Qué significa la toma de conciencia? O sea, que el sujeto
debe tener aquella propiedad autoconstructiva y autoorganizativa de la información que procesa. Debe ser capaz de procesar la información, no de repetir la información, sino de procesarla. ¿Qué significa procesarla? Ir más allá de lo que el autor quiere decir. Luego, pasar a otro nivel, que es el control. El control es la capacidad de análisis de una realidad exterior y de las propias experiencias que tiene el sujeto. Una vez que ha adquirido ese control, pasa a otro componente que es la autopoiesis. La autopoiesis ya vendría a ser un nivel mucho más alto. Es el uso ya de estrategias propias para que el sujeto pueda realizar y optimizar su aprendizaje. Que no sería más que la autoevaluación. ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿Y para qué lo aprendí? Las habilidades metacognitivas. Bueno, aquí consideramos a Riveros en el año 97. Dice que lo mínimo que un estudiante debería aprender de manera progresiva son las habilidades metacognitivas. Porque el conocimiento, la información varía. Lo que ahora se dice de aquí a 5 o 10 años va a variar. Pero lo que no puede variar, lo que tiene que obligatoriamente el ser humano desarrollar, son aquellas habilidades cognitivas y metacognitivas, porque son la base, la plantilla para poder enfrentarse a nuevos retos. Por ello dice, ¿no?, que el sujeto tiene fortalezas, todos los seres humanos tenemos fortalezas, tenemos debilidades, tenemos límites, y las actividades relacionadas con el autocontrol impulsan el desarrollo de procesos cognitivos. Seguimos. ¿Cuáles son los tipos de habilidades metacognitivas? Son 5 tipos de habilidades metacognitivas. La primera es la metamemoria. Según Flavel y Wellman, estos norteamericanos en el año 37, hacen referencia a nuestro conocimiento. Dice que la metamemoria es la capacidad que tiene el sujeto de poder conocer su conocimiento y conciencia acerca de la memoria y de todo aquello relevante para el registro de la información, almacenamiento y recuperación de la información. Nosotros le preguntamos a los jóvenes, ¿no?, ¿cómo tú te das cuenta de que has almacenado la información apropiadamente? Y ellos dicen, miren, yo, profesora, utilizo organizadores visuales y plasmo todo lo que he podido registrar en una lectura. Ya, es consciente del proceso que sigue para alcanzar una metamemoria, registra la información, lo procesa y lo plasma en organizadores visuales. Pero si el estudiante repite con punto y coma, con paréntesis, con comillas, el estudiante no ha alcanzado el nivel de metamemoria. Siguiente, metaatención. Yusen, en el año 85, manifiesta que la metaatención es aquel proceso mental por medio del cual una persona considera las condiciones que evitarían distraerla mientras está tratando de observar algo. Es decir, en el aula hay muchos factores que pueden distraer el aprendizaje de un estudiante. Por ejemplo, el ruido, la temperatura, el compañero de al lado, muchos factores. Problemas emocionales, sentimentales, familiares, económicos. Entonces, el sujeto que ha adquirido la capacidad de la metaatención es aquel que, digamos, evade esos factores y se concentra al 100% en lo que está atendiendo, en lo que está observando, en lo que está leyendo. Es decir, pone su mente en blanco para que pueda registrar y pueda estar atento al fenómeno de aprendizaje en el cual se va a someter. Luego sería la metacomprensión, que es una habilidad mucho más elevada, ¿ya?, la metacomprensión. Mann, en el año 2006, refiere que la metacomprensión es el conocimiento de la propia comprensión y de los procesos mentales necesarios para conseguirla, que nos hace razonar, que es el comprender, y si realmente comprendemos, ¿qué hacer para comprender? Para comprender, yo debo tener ya desarrollado habilidades cognitivas básicas, como el análisis, la interpretación, la diferencia, para poder llegar a comprender un fenómeno, un conocimiento, un aprendizaje. Luego viene el metalenguaje, ¿no? Para Martin, en el año 2003, dice que el metalenguaje corresponde al lenguaje que se emplea para hablar de sí mismo o de cualquier otro lenguaje. Es decir, cuando a veces nos sometemos, cuando queremos estudiar otro idioma, por ejemplo, vemos que el código, la sintaxis, la morfología cambian. Y para poder concatenar una idea tiene que haber coherencia, consistencia en la información. Por lo tanto, el metalenguaje es la capacidad que tiene el sujeto de articular uniformemente la información que codifica y expresa frente a una actividad determinada. Y el metapensamiento, que es una capacidad muy elevada también. Para Bondi, en el año 84, refiere que el metapensamiento es el pensamiento
sobre el pensamiento. Es decir, aquí se conjuga la metamemoria, la metatensión, la metalenguaje y la metacomprensión. Son, como decir, eslabones. Es decir, expresar un pensamiento a partir de unos procesos previos para poder llegar a un nuevo conocimiento. Bien, voy a pasar rápidamente a las conclusiones porque me quedan 5 minutos. Como ustedes conocerán, la plataforma Moodle pues tiene dos herramientas, ¿no? Dos herramientas, una sincrónicas y las dos son asincrónicas. Se dice sincrónica porque se da en un tiempo real, ¿no? Frente a una circunstancia real, de manera pronta, ¿no? Es decir, que está como emisor y receptor tienen que estar conectados de manera simultánea para poder intercambiar información. Y las asincrónicas son espacios que se dan no de manera simultánea, es decir, no necesariamente que coinciden espacio y tiempo para poder intercambiar información o conocimiento. Entre las herramientas sincrónicas más usadas en lo que es la plataforma Moodle es el chat, el cuestionario, y en las asincrónicas tienen muchísimas herramientas gratuitas Moodle que hacen que el estudiante pueda desarrollar su habilidad metacognitiva. Voy a pasar al capítulo de interpretación que tiene resultados, ¿no? Por ejemplo, podemos darnos cuenta que qué nivel tienen ellos de desarrollo de habilidades metacognitivas en un joven de primer ciclo. El que tiene un mal desarrollado, podemos darnos cuenta, es el metalenguaje. Son muy expresivos estos jóvenes. Muchas de las veces estas herramientas ayudan a desarrollar, ya sea un lenguaje escrito, me refiero, ¿no? Por ejemplo, las wiki, los foros, las tareas, donde el joven pone en manifiesto su lenguaje, la coherencia, la consistencia de la información. Luego, el nivel de uso de herramientas sincrónicas, ¿no? Vemos que el cuestionario tiene mayor ponderación en relación al chat, porque ellos piensan que el chat es una herramienta que les distrae, que no les ayuda a desarrollar procesos. Mientras que el cuestionario, el profesor plantea preguntas abiertas, cerradas, completando espacio y hace que el sujeto, el estudiante, tenga pues mayor atención, mayor uso de memoria, mayor pensamiento para poder resolver este tipo de herramientas. El nivel de uso de herramientas sincrónicas, nos damos cuenta que el mayor puntaje está en consultas. La plataforma Moodle tiene un rubro que es consultas, donde el estudiante plantea sus dudas, inquietudes, y el profesor hace una retroalimentación de esas inquietudes con la finalidad de poder solucionar las inquietudes. Luego, el uso de herramientas asincrónicas. Nos damos cuenta que los recursos, ¿no? En los videos, ahora los jóvenes son más visuales, son más auditivos, no les gusta mucho leer, se cansan para leer, porque justamente no tienen desarrolladas aquellas habilidades como la atención, el registro de información, el pensamiento, etc. Finalmente, la mayoría de los estudiantes tienen desarrollada una metacognición en proceso. No es una metacognición elevada, toda vez que son conscientes que existe un orden y reglas para que puedan adaptarse a entornos personales, académicos y sociales. Asimismo, son capaces de autocontrolarse, se autocontrolan a un nivel medio en estos entornos de manera segura y eficiente. La mayoría de los estudiantes tienen desarrollado la dimensión de metacomprensión, la gran mayoría de los jóvenes, lo que significa, ¿no?, que muchas veces toman conciencia que existe un orden y reglas para actuar en una determinada situación, lo cual le va a permitir desenvolverse con mayor seguridad en el ámbito personal, académico y social. La mayoría de los estudiantes tienen desarrollado el pensamiento, lo que significa que la mayoría de los estudiantes piensan, toman conciencia, solo el proceso de pensar, recordar, prestar atención, que realizan al momento de pensar. Respecto a la correlación, vemos que la herramienta chat no tiene una correlación positiva, no le dan esa valoración al chat, pero sí le dan una valoración al cuestionario. Finalmente, podemos darnos cuenta que existe una correlación de grado moderado entre la plataforma Moodle y las habilidades metacognitivas, toda vez que los docentes no están capacitados para hacer un buen uso de este medio electrónico como es los EVAs, que se conocen como entornos virtuales de aprendizaje. Recomendaciones. Direccionar el desarrollo de habilidades metacognitivas en los estudiantes universitarios a fin de fomentar el aprendizaje autónomo. Lo que queremos es que el alumno tenga un aprendizaje autónomo y para ello es imprescindible tener desarrolladas las habilidades metacognitivas. El que tiene desarrolladas sus habilidades metacognitivas es aquel que ha desarrollado ya un aprendizaje autónomo. Propiciar estudios similares en la UNSAT para conocer la influencia de la plataforma Moodle en el desarrollo de habilidades metacognitivas.
La plana docente de la USAT utiliza la plataforma USAT Moodle como un medio tecnológico para fortalecer las habilidades cognitivas en los estudiantes. Bueno, esa ha sido toda mi presentación. Yo les agradezco por su atención brindada. Está mi correo electrónico, me pueden escribir, les puedo proporcionar información, materiales, fichas, para que ustedes puedan adecuarlas con sus estudiantes. Muchas gracias. Entonces ahora vamos a presentar la ponencia del doctor Osvaldo Turbo. Osvaldo tiene una estancia postdoctoral en Psicología de la Educación en la Universidad de Coimbra, Portugal. Tiene una estancia doctoral en Ciencias Sociales de la Universidad de Deusto, Bilbao, España. Es doctor en Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene un diploma post-laureate de Romance, no sé mucho en italiano, en Psicopedagogía aplicadas a la educación de la Universidad de Venecia, Italia. Tiene un diploma de estudios avanzados del doctorado en proceso de formación en espacios virtuales de la Universidad de Salamanca. Tiene un diploma de segunda especialidad en proyectos educativos y cultura de paz de la Pontificia Universidad Católica del Perú. También es magíster en Administración de la Educación de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, Perú. Tiene un máster en Comunicación y Problemas Socioculturales de la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, España. Tiene un máster en Psicología de Problemas Socioculturales, Universidad Rey Juan Carlos, nuevamente de Madrid, España. Y tiene también un máster en Psicología Individuo, Organización, Grupo y Cultura de la Universidad del País Vasco, San Sebastián, España. Como se han dado cuenta, tiene muy buena hoja de vida. Entonces, los dejo con Osvaldo, que les va a presentar la ponencia: Concepción y desarrollo de la modalidad educativa Blended Learning en el sistema universitario iberoamericano. Buenas noches, muy agradecido por la generosa presentación. Y también a ustedes agradecerles su presencia y también la oportunidad que me dan de compartirles una investigación muy ambiciosa que emprendimos hace 2 años atrás y que, bueno, está concluida en su primera fase, pero la crisis europea hizo que se detuviera. Pero bueno, nuevas fuentes de financiamiento nos han dado la posibilidad de volver a aperturarla. Entonces yo voy a compartirles estos avances de investigación a los que hemos denominado concepción y desarrollo de la modalidad educativa de Blended Learning en el sistema universitario iberoamericano. Una experiencia que emprendimos cuando tuvimos la oportunidad de participar en el Instituto Universitario de Ciencias de la Educación de la Universidad de Salamanca. Bien. Como ven, es un estudio bastante ambicioso porque nos hemos atrevido a establecer un horizonte y una forma de interpretación en torno a una modalidad emergente como es el Blended Learning o semipresencial o bimodal, como suele denominarse también. Un poco para situar el estudio, voy a señalar que estamos viviendo una época lo suficientemente emergente y vertiginosa, en el sentido que está asignado por el conocimiento, que este conocimiento se ha tornado un motor que posibilita la movilidad de básicamente la información. Estamos también en una sociedad en la cual las redes telemáticas han incursionado masiva y preponderantemente en los procesos educativos, lo que ha suscitado que emerja una variedad de campos virtuales en los cuales las TIC están presentes de diferente manera, ya sea combinado o de manera única o apoyando sistemas presenciales. Bien, de las innovaciones que se han puesto en marcha con la aplicación de las TIC, destacan aquellos que combinan las TIC con la convencionalidad más preponderante y las más presentes en los actuales escenarios educativos. En ese sentido, dada la existencia de esta modalidad, nos interesa reconocer cuál es la dinámica evolutiva, es decir, qué procesos han ido siguiéndose para que esta modalidad se vaya constituyendo y consolidando en la dinámica actual en las universidades de Iberoamérica. Bien, ¿cuál es el marco referencial de nuestro estudio? Nosotros, como ven, le hemos situado en nuestro marco de estudio en lo que es Iberoamérica. Iberoamérica, declarada por la Comunidad de Naciones Iberoamericanas, está constituida por 22 países. Más adelante vamos a ver quiénes lo constituyen, cuál ha sido nuestro universo de estudio. Iberoamérica está caracterizada por esta renovación de escenarios y una serie de cambios en estos ámbitos, en el social, en el económico, en el político, cultural, en el educacional y el trabajo. Y este cambio está básicamente regulado por las exigencias de la globalización, el amplísimo desarrollo tecnológico y las necesidades de nuevos conocimientos y capacidades.
lo que ha generado que la universidad busque nuevas posibilidades para poder cumplir su misión y visión dado este entorno altamente cambiante, suscitando la emergencia de necesidades formativas que son necesarias a cobertura porque hay una demanda tecnológica que exige la participación de tecnologías que quizás no han sido creadas para la educación, pero que se han ido introduciendo en el proceso educativo. Fundamentalmente somos centrales en la promoción de los nuevos formatos de enseñanza y aprendizaje que están fundados en el uso de las tecnologías de la información y comunicación. Bueno, nosotros nos hemos propuesto un objetivo muy ambicioso que está cumplido en sus primeras partes, pero que ha aperturado nuevas líneas de investigación. Era el propósito inicial presentar los escenarios y horizontes de desarrollo de las prácticas iberoamericanas en esta emergente modalidad, ¿no? ¿Cómo? A partir de sistematizar aspectos que resumen una representación propia. O sea, esta modalidad emergente se ha ido caracterizando por diferentes estadios evolutivos que los vamos a ir describiendo a continuación. ¿Con qué finalidad hemos hecho esto? Para seguir recreando la modalidad en el imperativo de seguir mejorando. Tenemos ya algunas líneas de recomendaciones que permiten asignarle una identidad a esta modalidad. ¿Cuál es la metodología seguida en nuestro estudio? La población está constituida por los informes de los diversos estudios que se han realizado en Iberoamérica bajo la modalidad New Learning, ¿no? Como les comentaba, la Comunidad Iberoamericana de Naciones, por declaración de los jefes de Estado, está constituida por 22 países. 19 de ellos son americanos y 3 europeos. Hablamos de los europeos, España, Portugal y Andorra. Nuestra muestra, consiguientemente, está constituida por 22 informes. Lo que hemos hecho es un análisis documental de estos 22 informes, uno por cada país. Les voy a explicar más adelante cómo ha sido la búsqueda de estos informes y cuál ha sido la secuencia seguida para encontrar el estudio idóneo que representara a cada uno de estos países ahí detallados, ¿no? Bien, como ven, básicamente la información se ha rastreado en Internet. Los procesos seguidos para la búsqueda de esta información parten primero con la formulación de las estrategias de búsqueda de información. Es decir, hemos construido unas ecuaciones de búsqueda. Les voy a explicar luego cómo se han estructurado estas ecuaciones de búsqueda en Internet. Definidas las estrategias, hemos tenido que tomar algunas decisiones. Cuáles estudios nos valían y cuáles no. Y a partir de ello, hemos establecido ya más procedimientos específicos de búsqueda de información. Las estrategias están fundamentadas en estos aspectos. Hemos asumido los criterios de exactividad de la búsqueda. ¿Qué significa una revisión a profundidad sobre el tema? Primero hemos explorado qué es lo que se ha hecho sobre el tema. Y he entendido que la búsqueda debe ser una condición que debe agotarse cuando todas las fuentes de información han sido recurridas para el universo descrito. Nuestro universo estuvo acotado por razones geográficas que era Iberoamérica y por razones idiomáticas, todos en español. Otro criterio de la búsqueda de información está dado por la posibilidad de que esta misma búsqueda se podía replicar, ¿no? De modo tal que se garantizaba la búsqueda de información. Y la validez ecológica, es decir, la que asegura la confiabilidad en la medida en que cualquier otro usuario pudiera también encontrar estas mismas fuentes de información que hemos utilizado. Bien, les voy a explicar la metodología seguida para construir las ecuaciones de búsqueda de información. Lo primero que hemos establecido para realizar esta exploración informativa sobre lo que nos interesaba recuperar es hacer una recopilación de los términos más utilizados en esta modalidad. Y algunas de estas palabras claves o términos que se referían a Real Learning tienen que ver con lo que es la semipresencialidad, el modelo híbrido o también llamado la educación bimodal, entre las más conocidas. Existen otros términos también, pero nosotros quisimos cerrar y acotar la búsqueda bajo estos 4 términos claves. Una vez que teníamos ubicado el documento, pues hacíamos un seguimiento de ello para encontrar aquellas acotaciones que pudieran ayudarnos en nuestra búsqueda. Con ello nos permitió definir los siguientes términos, ¿no? Las acotaciones, que eran básicamente de carácter geográfica y idiomáticas, en este caso restringidas al español. Les voy a mostrar un ejemplo de una ecuación construida para hacer la búsqueda de esta información en Internet.
Hemos utilizado en el navegador en Internet Explorer, el buscador es el Google, la ecuación de búsqueda, la que les muestro hoy, y estas son otras palabras que hemos empezado a explorar en el caso de Perú, ¿no? Ahí está el término Brain Learning. Hemos acotado con el término que sean estudios que se refieran solo a la universidad, no hemos incluido a institutos superiores ni a otras modalidades educativas, sino solo a la universidad. Y también podíamos sustituir la palabra Brain Learning en caso de que no encontráramos información relevante sobre esta búsqueda por semipresencial, y si no encontrábamos información, sustituíamos por la modalidad híbrido o por la modalidad bimodal. Lo mismo pasaba con el país, si cambiábamos de país, sustituíamos la expresión Perú por los restantes 21 países de nuestra muestra de estudio, ¿no? Con esta ecuación construida, pues esto es lo que teníamos, ¿no? Los resultados, que lo hemos hecho un copiado de pantalla y se lo mostramos ahí. Hicimos esta misma búsqueda para los 22 países. Replicamos esta misma ecuación cambiando, como les decía, la cotación país y también los términos en caso de que no encontráramos alguna información que fuera relevante para el estudio. Bien, los instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron dos. El primero es básicamente, está referido a la ficha de identificación, es decir, una ficha de observación documental sobre los informes que encontrábamos al respecto, ¿no? Estas son las categorías que hemos querido reconocer en esta ficha. Una vez identificada la experiencia, lo almacenamos en nuestra base de datos y ya tenemos la primera fuente de información para empezar el análisis. Y esto lo realizamos a través de la ficha de análisis de contenido. Y nos interesaban dos categorías fundamentales, ¿no? La fundamentación de la experiencia en sí y cómo así había sido estructurado el diseño instructivo. Nuestro análisis era básicamente pedagógico, ¿no? Esas son las categorías que orientaron, ¿no?, en ese análisis. Tanto la concepción del proceso, las implicaciones de los participantes, los componentes formativos, tanto presencial y virtual, que implicaba la modalidad. Dentro del diseño instructivo, ¿qué nos interesaba? Las competencias y objetivos, porque estas son dos denominaciones que se encontraron en los informes, los recursos que propiciaban la participación, los roles de desempeño tanto de docentes como de estudiantes, las estrategias didácticas priorizadas. Hemos construido una taxonomía a partir de los informes encontrados, los tipos de evaluación que estaban previstos. Bien, con estos dos instrumentos es que hemos obtenido los siguientes resultados de investigación. Sobre los aspectos genéricos de la modalidad. Y un primer aspecto que resaltamos es cuál es la denominación prevalente, o sea, cuál es la que más existe en el entorno iberoamericano. Y son estas cuatro, ¿no? El primer entorno, o el preponderante, es el Brain Learning, que es considerado en los informes de investigación como una mezcla virtual y presencial. Esta concepción hoy ha evolucionado, ya tiene, lo que vamos a mostrar más adelante, hacia dónde está abriéndose hoy el Brain Learning. Otra denominación, en segundo término predominante, es la enseñanza semipresencial, que es entendida como una combinación. Es distinta la expresión mezcla-combinación, no es lo mismo. La educación bimodal es más comprendida como una complementariedad entre esos dos escenarios, el escenario virtual y el escenario presencial. Y la educación a distancia, que era referida en algunos informes de estos estudios, señalaban que la modalidad entendida más como la presencialidad entendida como una extensión de lo virtual. Bien, ¿qué podemos decir entonces como conclusión de este primer análisis documental? Es que existe una concurrencia, la modalidad está entendida como una concurrencia de dos escenarios, virtuales y presenciales, y que ambos son la representación de un mismo modelo educativo. Independientemente del nombre que se le asigne, ambos hacen alusión a un mismo modelo. Se conciben como procesos fusionados, es decir, que hay una fusión indistinta donde es irreconocible cuál es el momento virtual y cuál es el momento presencial, es decir, se la conceptualiza como una unidad. La denominación que se le asigna a cualquiera de ellos es puramente expresivo, puramente semántico, más no determinativo por cuanto considera los propios elementos, ¿no? En general es considerado como una síntesis de ambos escenarios, una síntesis sumativa, integradora, sinérgica.
Otros resultados tienen que ver con la utilización de esta modalidad de learning. Es que es aplicable a cualquier tipo de estudios. Nosotros en los informes que hemos revisado hemos encontrado que es aplicable pues, hasta dentro de las llamadas ciencias duras o las llamadas ciencias blandas, que en este caso de las ciencias sociales, las ciencias experimentales, en las propias tecnologías, no solo a nivel de licenciatura, sino también a nivel de estudios de maestría, actualización y doctorado. O sea, es una modalidad de intenso uso en la comunidad iberoamericana. No incluye ningún campo de saber, comprende a todas las manifestaciones del conocimiento. Bien, otro de los estudios otro de los resultados tiene que ver con el soporte tecnológico que utiliza la modalidad en su desarrollo. Básicamente son dos tipos de soporte tecnológico: las plataformas electrónicas, lo que mencionó la colega anterior del uso de la plataforma Moodle, pero adicionalmente esta formación es complementada con otro tipo de recursos digitales. Esto en función al contexto de pertenencia, no es igual revisar un informe de Argentina, Brasil, México, que hacerlo de Nicaragua o Guatemala, ¿no? Hay amplias diferencias de contexto que no necesariamente se centran en el uso de la plataforma electrónica, sino que también recurren a otras herramientas tecnológicas. Entre las plataformas existe una gran variedad, desde las comerciales, las gratuitas, y hay algunas que han sido creadas específicamente. Bien, entonces decíamos que no todos los recursos son de vanguardia, sino muchos de ellos buscan más la adaptabilidad al contexto, ¿no? Bien, sobre el contenido de la experiencia, o sea, básicamente sobre los contenidos educativos que nos han querido transmitir a través de estos informes, hemos visto que la concepción predominante de enseñanza-aprendizaje en este tipo de estudios tiene que ver con el constructivismo. El constructivismo está entendido dentro de estas cuatro categorías, ¿no? Donde el estudiante es asumido como un sujeto del aprendizaje, es quien debe asumir la responsabilidad de su propio proceso formativo. Se busca establecer una relación entre el sujeto y las tecnologías a través de interacciones guiadas. Es aquí el docente quien hace el papel de guía. La finalidad es impulsar el diseño institucional, ¿no? Bien, voy a avanzar un poco porque se me va el tiempo. Dentro de esta modalidad están previstas las siguientes actividades de implicación, a partir de básicamente lo que son la recuperación de saberes previos, la identificación de estilos de aprendizaje, la presentación de material didáctico y una serie de categorías que están enunciadas ahí. ¿Ya? Y estos propician que los estudiantes se vayan involucrando progresivamente con el uso de la plataforma y también con la propia modalidad. Bien, ¿cuáles son los componentes básicamente utilizados en esta modalidad? Son los que tenemos ahí, tienen diferentes denominaciones. Como ven, hemos construido una categoría de actividades propiamente de la presencialidad y otras de la virtualidad, pero que todos ellos resumen un poco la riqueza creativa que existe en nuestro ámbito iberoamericano, ¿no? En torno a la modalidad. ¿Qué características tiene el diseño instructivo? Como ven, cobertura el diseño todos los tres dominios: el dominio conceptual, procedimental, actitudinal. Lo único que varía es el énfasis asignado, ya sea en el plano presencial o en el plano virtual, ¿no? Con mayor entendimiento lo pueden ver ustedes más adelante, porque esto se va a colgar en la web y poder revisarlo más meticulosamente. Los recursos de participación, hemos establecido una taxonomía ahí en función a un escenario presencial, a otro virtual y a otro a la combinación. Y lo que hace la taxonomía es recuperar los recursos más utilizados en el New Learning. Son recursos que generan posiciones dispares en las experiencias en razón al contexto de pertenencia, lo que refleja pues, los contrastes de nuestra sociedad y de la sociedad iberoamericana en general, ¿no? ¿Qué roles se han reconocido en estos escenarios? Los profesores básicamente trabajan como profesores contenidistas, es decir, que elaboran contenidos, también de docente tutor, pero surge una nueva categoría de profesor que puede controlar ambos roles. O sea, los profesores por lo general se involucran como contenidistas, o sea, diseñan sus propios contenidos, pero a la vez hacen el papel de tutor, lo que está dando lugar a la emergencia de un nuevo tipo de profesional, ¿no? Un tipo nuevo de profesional de la formación. Las estrategias más utilizadas están clasificadas en estas tres categorías: las de activación, las de presentación, de transferencia. Los tipos de evaluación más desarrollados son los que tenemos ahí. Existen diversas formas que van desde una vía preferente, ya sea la priorización en lo presencial o lo virtual, o una combinación de ambos. Bien, algunas
conclusiones o comprobaciones que hemos obtenido. La denominación prevalente, como les dije, es Blue Learning, es adaptable a cualquier materia y cualquier tipo de estudio. Los soportes son variados y dependen del contexto. La concepción educativa predominante es el constructivismo. Se promueve a través de una variedad de recursos educativos. Los componentes responden a diseños institucionales diseñados específicamente a propósito. Los docentes cumplen un doble rol. Las fases didácticas fundamentales son las 3 reconocidas ahí. Y la dinámica evaluativa se centra pues a la comprobación y la toma de decisiones sobre los logros. Bien. Y me interesaba comentarles más esto. ¿A qué ha dado lugar este estudio? Aperturar unas nuevas pistas para el debate, es decir, para la continuidad de las investigaciones. Y nos hemos dado cuenta que estamos evolucionando en esta modalidad y hemos pasado de la inicial concepción de mezcla, combinación, a un estadio intermedio denominado de integración, donde se disuelve la presencialidad con la virtualidad, de modo tal que se hace indistinguible cuándo es presencial y cuándo es virtual. Y estamos dando un nuevo salto hacia la denominada convergencia, generada en razón a que ya no solamente van a converger los recursos, es decir, los recursos que provienen del ámbito de la virtualidad o los recursos tradicionalmente utilizados, sino que también convergen en ello las prácticas pedagógicas, los diversos escenarios que se van construyendo en los procesos formativos. Es una nueva línea emergente de complementariedad a lo que vimos inicialmente. Y también los estudios posibilitan que ya no solamente hay que burlar la parte superficial o exterior de los procesos, sino hay que meterse en la interioridad, es decir, analizar los discursos que se generan en la interactividad, que quizás a partir de ahí podemos reconocer cuáles son los patrones propios de aprendizaje dentro de esta modalidad, que de seguro van a diferir de los propiamente presenciales, de los que se desarrollan a nivel virtual. Bien, también otro aporte que tiene, o otra posibilidad de desarrollo de esto, tiene que ver con el costo-beneficio que deben asumir las actuales universidades, es decir, decidir si continuamos con este tipo de carrera o este tipo de estudios que estamos ofreciendo o migramos hacia alguna de estas formas de aplicación de las TIC, ya sea una pura virtual o una combinación o una convergencia de ambos o como un soporte tecnológico. Bien, interesa también resaltar que la universidad no ha sido ajena a los cambios que se van dando a nivel científico y a nivel tecnológico, sino todo lo contrario, se han implicado de modo tal que hoy las TIC forman parte de los procesos formativos. Bien, y finalmente una reflexión final que hemos querido transmitir en torno hacia dónde va el Blended Learning, hacia esa convergencia de carácter tecnopedagógico que definitivamente es un nuevo desafío para asegurar esa identidad propia de continuidad de la modalidad Blended Learning, lo que reclama una reconfiguración donde básicamente se va a disolver cuándo es presencial, cuándo es virtual, y ya no va a ser tanto el interés centrado cuándo utilizamos elementos físicos o cuándo utilizamos elementos virtuales, sino básicamente va a tener que estar relacionado con lo que es la eficiencia, la eficacia que se logra con una u otra modalidad. Mis colegas, muy agradecido por haberme ajustado al tiempo y espero en la siguiente ronda para compartir algunas inquietudes que tengan ustedes. Muchas gracias. Ahora entonces tenemos para cerrar la conferencia general con Vania Ben. Vania Ben es doctoranda en psicología por la Pontificia Universidad Católica de Argentina. Ella investiga sobre la representación del conocimiento de la educación a distancia en el doctorado en psicología de la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires. Estuvo actuando junto al proyecto Alfa Miforcal en Europa y Latinoamérica. Coordinó actividades en la movilidad de alumnos de Italia, Colombia, Brasil, Argentina, Paraguay y Buenos Aires también, que es Argentina ya, y ha traducido módulos del curso tanto en español, portugués o italiano. Ha coordinado y es coordinador y docente del curso de logoterapia, el sentido de la vida, y también se dedica a la reflexología podal, facial, craneal y cerebral. Tiene publicaciones y participaciones en eventos académicos en Argentina, Brasil, Perú, México, Estados Unidos, Portugal, Italia y España. Sus publicaciones, que son varias, van a estar también, ellos han dado el vínculo porque está en Amazon, ¿no?
Y nos ha olvidado el vínculo que también vamos a publicar en la web para que ustedes también puedan acceder y puedan revisar. María, te invito a que pases entonces para presentarnos la representación del conocimiento en la educación a distancia, la experiencia europea. Buenas noches a todos. Es con mucha alegría que estoy acá hoy para poder compartir el conocimiento también en este país. Y agradezco mucho la invitación por parte de la doctora Graciela y el doctor Osvaldo y todo lo que hemos compartido con la doctora Fiorella, que es muy importante en estos tiempos tan modernos donde la tecnología nos sorprende a cada día. Nuestra propuesta es presentar una parte de mi investigación de la tesis doctoral sobre el proyecto Alfa Miforcal, donde he trabajado y actuado. El objetivo más importante es describir las modalidades de participación, interacción, identificar y analizar los usos metafóricos y la construcción de representación del conocimiento de los foros, y identificar y visitar la representación del conocimiento por medio de redes semánticas y metafóricos en los foros virtuales. Entonces, el tema es muy conocido y ya desde el inicio de las historias desde Aristóteles, Platón y toda nuestra filosofía y desde la psicología también. ¿Qué es el conocimiento? ¿Por qué necesitamos tanto ir atrás de esta búsqueda del conocimiento? ¿Y por qué no estamos tan satisfechos con los conocimientos que tenemos? ¿Y por qué hoy por hoy hay la educación a distancia como medio para acceder al conocimiento? ¿Por qué Perú? ¿Por qué Brasil? ¿Por qué España? ¿Por qué Japón? ¿Por qué África? ¿Por qué Estados Unidos y otros países? ¿Por qué están motivando, incentivando tanto la educación a distancia o esta modalidad de mayor compartimiento del conocimiento? Y entonces, ¿cuál es la interpretación que el conocimiento tiene para nosotros hoy? ¿Cómo se representa este conocimiento? ¿Qué significa educación en la sociedad del conocimiento? ¿De qué manera las tecnologías pueden colaborar en la formación docente? ¿Cuál es la realidad de la sociedad del conocimiento en las instituciones educativas hoy por hoy? Esas son algunas cuestiones así que son muy importantes refletir, pensar y analizar también ante todos estos cambios que son producidos día a día. Estamos en la sociedad del conocimiento, donde hay nuevos entornos de encuentro y desencuentros. Por ahí encontramos, desencontramos, estamos conectados en Facebook y varias herramientas de encuentro. Innovación al relacionarse socialmente, nuevas formas de actuar y interactuar en la educación a distancia. También estamos con los usos de nuevas tecnologías a favorecer el desarrollo. Y con eso todo tenemos también una nueva reinvención del ser, un nuevo ser. El ser de hoy es distinto del ser de 100 años atrás. Se ve como una nueva invención del ser humano y básicamente de su conocimiento. Este es un modelo que presento de Montel del Rey de España. Ella tiene esta forma de representar el conocimiento. Tiene concepto, formas lingüísticas, formas no lingüísticas y objetos. Porque el conocimiento puede ser representado de forma piramidal, de forma cuadrada, de forma de vaivén, doble. Son varias formas de representar este conocimiento. Desde Platón, Aristóteles, todos los del área del lenguaje, del área de psicología, todos los investigadores representan de formas diferentes. Y lo que trae Montel del Rey es esta forma de conocer, esta representación en base a todos los anteriores autores que trabajaron con
el conocimiento. Y en mi investigación yo quiero establecer una representación del conocimiento. Tomo como base para eso los foros de educación que fueron desarrollados por la Universidad de Salamanca, donde yo trabajé también, junto con universidades tanto de Europa como de Latinoamérica. Se agarró esto como un espacio de Moodle para trabajo, y dentro de ahí las actividades de los foros y el desarrollo completo de las interacciones que se desarrollaban con los alumnos. Fueron, por ejemplo, lo que yo tomo para análisis de mi tesis doctoral son el ejemplo de 10 docentes que participaron como alumnos del foro, docentes de Europa y también de Latinoamérica. Dentro de eso, nosotros decidimos ver cuál era el tipo de interacción. Si realmente en estos foros hay interacción o no. Pero para confirmar si hay interacción o no, tomamos el modelo de Marcelo y Pereira, también autores españoles, y para saber si hay interacción social, didáctica y cognitiva. Y a esta dimensión cognitiva añadimos el término de la metáfora. ¿Por qué la metáfora? Porque también sirve como un símbolo metacognitivo y cognitivo para el procesamiento mental. Y ahí establecer nuevas relaciones y nuevas conexiones cerebrales también en el procesamiento de la información. Para eso se clasificó las metáforas como estructurales, ontológicas y orientacionales, según la teoría de Lecoq-Johnson, y dentro de la lingüística cognitiva. Este, por ejemplo, es un ejemplo de mensajes del foro. Que se hizo fue seleccionar los foros que había interacción. Para eso se hizo la dimensión social, toda la clasificación didáctica y cognitiva, y ya incluyendo las metáforas. Y para las metáforas entonces se seleccionó, digamos, las frases o palabras que pudimos remeter a las metáforas o la construcción metafórica. Con estas, vuelvo acá, que hay palabras señaladas, por ejemplo, aprendizaje, desarrollo, enseñanza, desarrollo al revés. Esos son algunos conceptos que a partir de esto se pudo sacar las metáforas. Y estos conceptos son muy importantes porque se puede elaborar redes semánticas, relacionando una palabra con otra y estableciendo estas. Por ejemplo, si yo digo Perú, ¿cuál es la idea que va a tener? Si digo universidad, ¿cuáles las ideas que van a surgir en la mente? O ¿cómo voy visualizando estas informaciones? ¿Cómo voy relacionando una información con otra? Mentalmente, ¿no? Que el cerebro vuela, la mente vuela. Después se estableció también la distribución de los tipos de metáforas en cada módulo y la cantidad, un dado más cuantitativo. Y se vio que las estructurales son las que más se destacan, estructurales como estructuración del pensamiento. ¿Y por qué se tomó las metáforas? Porque es un lenguaje cotidiano. El ser humano utiliza metáforas constantemente. Por ahí no se da cuenta, pero utiliza constantemente. Acá, por ejemplo, más otro ejemplo del foro. Por ejemplo, hay la metáfora estructural. El conocimiento se entrega. Entregarlo puede ser peligroso. Después la metáfora ontológica. Pertenecer es avanzar. El pensamiento es un lugar. Después otra estructural. Enseñar es una guerra y el conocimiento se entrega. Son esas concepciones, digamos, que los alumnos tenían en relación al conocimiento y al término de avanzar en el conocimiento también, pero también de una forma media peligrosa, ¿no? Acá son, dentro del foro, yo destaqué las metáforas, como que construyendo para poder
¿Por qué muestro eso? Porque fui organizando de esta manera para poder llegar a lo que vamos a ver acá. Por ejemplo, las metáforas estructurales separadas, ontológicas y orientacionales, con base en el foro que vimos antes. Luego acá está la red metafórica. Entonces, estas redes se elaboró a partir de las palabras, de los conceptos y también de las frases que los propios participantes utilizaban en el foro, con base en el tema que era propuesto para discusión. Entonces ahí, como proceso educativo, implica enseñar, implica tener un docente que se relaciona con la escuela, y ese también en la escuela puede ser comparada con una empresa. El docente es quien tiene también la función de enseñar, el alumno aprende, desarrolla competencias, es necesario el conocimiento, la práctica intelectual. Entonces eso es como el proceso educativo se da, según la visión de ellos, utilizando las metáforas, o sea, una representación del conocimiento de ellos. Después, aún en el módulo 1, las estructurales, la educación como un camino, como que está enferma, es un proceso, y ahí de nuevo la empresa, que es necesario aprender, enseñar, es una guerra. Son concepciones que los propios alumnos tienen en relación a la educación. Y para todo eso, el conocimiento. O sea, todo lo que, digamos, se discute para el conocimiento. Y acá las ontológicas, otra vez la gestión de la educación como empresa y ciudadanía empresarial. Y la educación como una edificación. Dentro de este edificio tenemos la mente como recipiente, de ahí va la concepción, o por ahí muchos libros de didáctica se veía como un dedito con cabeza medio abierta y uno va poniendo contenido dentro. Pero entonces como la cabeza como un recipiente, mismo que todo impulsionar para cosas nuevas, para actividades innovadoras con los alumnos, pero hay docentes que aún tienen la concepción de que se puede abrir la mente, puede abrir y ir poniendo contenidos ahí. Entonces, por ahí, el docente hoy por hoy quiere innovar, pero al mismo tiempo él tiene como una libreta ahí, que por ahí sigue aún esta libreta. Como una concepción que ya está ahí en su mente, como anteriormente puesta. Después el docente y su relación y el alumno, donde necesita y comparte conocimiento, él tiene roles, tiene habilidades de pensamiento, que tiene la formación y necesita de hombres y mujeres, pero al mismo tiempo también enfrenta obstáculos. Luego después el alumno necesita también de habilidades cognitivas, ahí aparece la desmotivación, el miedo de escribir, enfrentarse con los textos, pero después es necesario que el docente revea eso y es necesario que tenga lectura, competencia escrita y comprensión textual. Y entonces estas son unas ideas principales de que es necesario actualizar o también repensar qué tipo de conocimiento que se quiere dar a los alumnos hoy por hoy, qué tipo de conocimiento se quiere dar en la universidad, cuáles son los cambios sociales que la sociedad del conocimiento está exigiendo en el momento. Y después el docente como comparte conocimiento, dar clase y todo eso, ¿no? Y pasando es que esta investigación se basa en la búsqueda de expresiones metafóricas y redes de significados con una forma de representación del conocimiento, más complejo aún que los modelos lineares, triangulares, cuadrangulares y piramidales. En síntesis, es posible la propuesta de redes semánticas y metafóricas como forma de representación del conocimiento. Y un pensamiento que dejo es que a medida que el alumno docente da significado
y sentido al objeto de estudio a través de una asimilación activa capaz de intercambiar ideas previas, se produce la ampliación de la red de significados y de conocimiento, estableciendo nuevas conexiones y construyendo nuevos conceptos que dan lugar a nuevas prácticas docentes y nuevas representaciones del conocimiento. Y como una cosa para pensar también a nivel de la universidad, ¿qué nosotros podemos hacer? ¿Qué nosotros podemos desarrollar en nuestra institución para mejorar, para estar más capacitadas, con mayor calidad hoy por hoy, nuestro estudiante, nuestro alumno y nuestra sociedad, para tener un ciudadano mejor? ¿Cómo despertar en las instituciones la relevancia de la educación a distancia, sustentada en la dimensión integral de calidad del sujeto en la sociedad del conocimiento? ¿Cómo podemos, con nuestro conocimiento que tenemos, compartir con el otro la necesidad de la educación a distancia para poder llevar a las otras personas, llevar a los docentes que están no en la capital, pero que están en el interior, que necesitan acercarse, tener esta fuente del saber, para poder mejorar, sí, su práctica y también colaborar positivamente en la sociedad? Y bien, era eso que quería decir y espero tener alcanzado también así unas ideas positivas respecto a la educación a distancia, y decir que la educación a distancia vale la pena y cuando se comparte, cuando se interactúa con los alumnos y con los docentes, pero de una forma más igualitaria, no tan diferente o de arriba abajo, poniéndose, queriendo abrir la cabeza y poner los contenidos y sí poder compartir. Realmente hay conocimiento y se puede mejorar muchos aspectos y también la sociedad va a ser diferente. Entonces también cabe nosotros hoy, a partir de esta conferencia o de estas exposiciones que hicimos hoy, pensar qué yo puedo hacer para mejorar en mi universidad, en el ámbito del trabajo, en mi actividad que hago, qué yo puedo hacer. Y lo que yo puedo hacer para mí mismo, para construirme mejor, para ser mejor ante al otro que necesita de un apoyo, que necesita de una palabra de cariño o a veces de amor. Así que muchas gracias por escucharme y por poder compartir conmigo. ¿Tienen preguntas sobre la ponencia de Vania? Miguel también va a estar recogiéndolas. Vamos a empezar con las preguntas que le han hecho ya a Fiorella. Bueno, he recibido 3. Hay una pregunta. La primera es, ¿cuáles son las habilidades cognitivas menos desarrolladas? Bueno, según el estudio que se ha realizado para esta muestra de estudio, la habilidad menos desarrollada son 2. La habilidad meta-comprensión y la habilidad meta-pensamiento. ¿Por qué? Porque para ello se requieren tener desarrolladas las 3 primeras, que es la meta-atención, la meta-memoria y el meta-lenguaje. La otra pregunta es, dice, ¿cuál es la respuesta de los alumnos en relación al uso asincrónico de los foros como herramienta de aprendizaje? Bueno, según el estudio arroja pues una evaluación positiva, porque el foro es un medio que le ayuda al estudiante a reflexionar. Es decir, por ejemplo, para responder un foro, el estudiante tiene que haber leído un material previamente suministrado por el docente, tiene que haber aplicado una técnica de estudio, como puede ser la técnica del resumen, del fichaje,
elaborar un monitor visual para que luego pueda, digamos, responder el foro. El foro es una herramienta que tiene parámetros, se mide, hay indicadores de cómo medir un foro, por ejemplo, la claridad, ¿no?, de las ideas, que sea preciso, que no repita la información que otros ya han escrito, que es tener la capacidad de la metamemoria, que esté atento a cada pregunta, a cada respuesta de sus compañeros. Y claro, en ese caso, esta herramienta es muy valiosa, pienso yo, no solamente para los estudiantes de nuestra estudio que he aplicado, sino también para otros estudiantes de otras universidades. Otra pregunta. ¿Qué recomendaciones nos daría para los alumnos en aula universitaria que aún no han desarrollado la metacognición? Bueno, los jóvenes hoy en día les cuesta leer. Todos sabemos que es una realidad latente, no solamente en provincias, sino también en la capital, y eso se puede también notar en los resultados que ha habido. Ustedes saben el resultado PISA, cómo estamos en niveles de comprensión lectora y en niveles de matemáticas. Entonces, lo que queremos es que tenemos que cambiar nuestro chip. Ahora, los profesores tenemos que utilizar ya no, digamos, contenidos repetitivos, memorísticos, sino hacer que el estudiante tenga otros escenarios. Es decir, que pueda trabajar lecturas compartidas sobre realidades en las cuales él está sujeto. Porque a veces le ponemos lecturas que están desvinculadas con su entorno. Por lo tanto, el estudiante se pierde en poder concentrarse en lo que está leyendo. Otra estrategia es ayudarle en las técnicas de subrayado, técnicas de resumen, que sea capaz de extraer ideas principales y sobre ellas que pueda construir una nueva información. Que utilice organizadores visuales como una forma de poder refrescar la memoria, su atención, su pensamiento. Hacer que el estudiante ya no copie y pegue, porque es lo que hace el estudiante universitario. Copia y pega, entra a Google, busca la tarea, al menos es lo que pasa en la gran mayoría de las universidades en Chiclayo, se detecta mucho plagio. Mucho plagio. Entonces, lo que queremos es cambiar las actividades, que no sean memorísticas, que sean comprensivas, que se basen en estudio de casos, en análisis, interpretación, que sea un aprendizaje basado en problemas, el ABP, que tiene que leer lecturas, tener fuente de información, que sepa citar, que referencie, que no diga tal concepto, ¿quién lo dijo? ¿En qué año lo dijo? ¿Desde qué perspectiva lo dijo? O sea, hacerlo que el estudiante vaya mucho más allá de lo que lee. Luego, un trabajo interdisciplinario, colegas. No podemos trabajar como islas. Debemos unirnos por ciclos o por cursos generales o por cursos que sean de especialidad, para que el estudiante encuentre esa correlación de lo que está aprendiendo y el producto que va a lograr. No es importante el número de contenidos. Lo más importante es qué queremos lograr con ese contenido para transformar el conocimiento en la persona. Que el estudiante salga aprendiendo nuevas cosas de lo que ya está escrito en los libros, en los artículos, etc. Muchas gracias. Osvaldo. Bien, primero agradecer a quienes están formulando las preguntas, porque cada una de ellas es una invitación a la reflexión, y eso se puede desprender de la profundidad de sus interrogantes, que la verdad es que responderlas resulta sumamente complicado, pero voy a atreverme y de seguro que puede que no resulte satisfactoria, pero me motiva a mí también a poder indagar sobre esas líneas que plantean, ¿no? Pregunta a un colega cuál es la diferencia entre la enseñanza semipresencial y el aprendizaje mezclado combinado. Pues inicialmente sí existía, se podía visualizar esa diferencia, pero el proceso evolutivo de esta modalidad camina en una transición que hace no visible diferencia, sino todo lo contrario, hace que se disuelvan esos componentes de la presencialidad y la virtualidad como si fuera único, se fusionan de modo tal que se hacen indistinguibles. Y hacia ese camino vamos, de esa inicial concepción de que la modalidad Blended Learning era una mezcla, una hibridación, una combinación
de la presencialidad y virtualidad hemos pasado a una integración, que es la concepción predominante hoy, donde se asigna la misma importancia a la presencialidad y a la virtualidad. Esta modalidad de integración está dando lugar a la emergencia, a una nueva concepción que es la de convergente, merced a los avances que se van sucediendo, que hacen que todo vaya coincidente hacia solo un punto. Interesa más que el énfasis en los componentes, es decir, en el componente presencial y virtual, interesa más el objetivo final de la educación, que es lograr la eficiencia y la eficacia del proceso formativo. En esa línea es casi difícil establecer distinciones, todo lo contrario, más bien conceptualizarlo como un proceso fusionado o un proceso único, orientado hacia una misma finalidad. Interesa menos el componente, interesa más el objetivo final, que es lograr la consolidación del proceso formativo. Bien, otra pregunta tiene que ver con el aparato crítico que motiva esta posición convergente. Sí, pues como toda línea emergente o como todo paradigma que va surgiendo, pues en algún momento tendrá que ser puesta a crítica y hecho venida menos, ¿no? Como pasó inicialmente con la concepción puramente de educación virtual, que vino fracasando para buscar nuevas formas de poder desarrollarse. Por ejemplo, ahí es donde aparece la semipresencialidad. Por cierto, el origen de la semipresencialidad está asignado en los países de mediano desarrollo, de pobre desarrollo como el nuestro, pero no porque a algún iluminado pedagogo se le ocurrió, sino porque el contexto empujó a que lo que inicialmente nació como el e-learning o la educación virtual, sea que no podía coberturar, no podía dar la misma eficiencia que se brindaba en los países desarrollados, tuvo que buscar fórmulas alternativas, y una fórmula alternativa fue justamente eso, que se combinara la educación que se daba a nivel virtual con sesiones de presencialidad. De ese modo es que fue surgiendo esta modalidad. Luego, como toda modalidad emergente, pues algún habilidoso marketero lo cogió y le dio esta denominación Blended Learning, que resulta hoy la denominación más preponderante. Entonces, esto pues nos lleva a una reflexión, ¿no? O sea, como toda modalidad educativa, pues tiene un pasado que es necesario indagar para poder a partir de ahí prever hacia dónde se dirige. Por el momento, la convergencia está marcando la nueva orientación del learning. Más adelante, la emergencia de nuevos paradigmas sociales, tecnológicos, hará que varíe esta concepción hoy predominante, ¿no? Bien, una pregunta de un colega de la Universidad Tecnológica del Perú es completamente retadora, en el sentido de cómo garantizamos una evaluación justa en la modalidad virtual. Pues yo no tengo respuesta, ¿no?, en torno a eso, pero podría ensayar algo, ¿no? Yo creo que interesa menos si es en la educación virtual o en la educación presencial, ¿no? Lo que interesa es saber para qué se va a utilizar la evaluación. Y básicamente yo creo que en el país estamos conceptualizando la evaluación, seguimos dentro de los cánones tradicionales de ver a la evaluación como la evaluación del aprendizaje. Es decir, nos interesa más lo que podemos extraer, los resultados que nos va a reflejar ese proceso evaluativo, que utilizarlo como un factor dinámico del aprendizaje, es decir, una evaluación para el aprendizaje, es decir, un factor más del proceso. Creo que en esa medida sí podremos asegurar esa justeza que reclama, y se puede hacer eso mejor en escenarios de evaluación auténtica, no en evaluación simulada, pues que es un poco, aquí estoy un poco contradiciendo lo que apostaría la evaluación virtual, pero salimos de este marco. La evaluación auténtica, un poco ajustada a los parámetros virtuales o de semipresencialidad, puede de alguna manera asegurar la justeza de una evaluación. Bien, gracias y espero haber satisfecho las interrogantes que plantearon los colegas. Muchas gracias, Nelly, por su interrogante. La gestión de la evaluación, todos ya han comentado, pero también quería compartir que en varias partes de Brasil, por ejemplo, y también Argentina y México, están desarrollando en centros de pedagogía investigaciones con este propósito, cómo mejorar la calidad de evaluaciones en la educación a distancia, cómo preparar la evaluación
si tiene que ser todo virtual o si tiene que tener un encuentro presencial para la mejor manera para poder evaluar el alumno. O a veces también puede ser vía videoconferencia y exponer los exámenes orales, o si es solamente escrito. Entonces están así como, esta es una preocupación bastante grande. Y tengo dos trabajos escritos también sobre este tema de la Universidad de Rio Grande do Sul, donde yo trabajé, entonces así que después voy a dejar todo también para que ponga. Y la otra interrogante sobre la web 2.0, que de competencia de alumnos. Sí, es posible desarrollar competencias y creo que tanto nosotros allá en el proyecto Alfa Portal trabajamos con qué es el profesor en su país. Con eso se fue desarrollando actividades en las escuelas. Se proporcionó que los alumnos que están participando en este proyecto desarrollasen actividades en su realidad, en su país, y compartieran su experiencia. Por ejemplo, cómo desarrolló mejor en la clase usando las tecnologías, usando determinadas herramientas, cómo han proporcionado eso en la comunidad, cuáles son los cambios que se dieron después en la escuela o también en la comunidad donde actuaba, pero en vista también de una mejor calidad en la propia dirección de la escuela, juntamente a las familias de la comunidad. Entonces, de esta manera se pudo propiciar una mejor integración de las herramientas juntamente con lo que ofrecía la realidad de las escuelas y de los contextos educativos ahí presentes. Y también en Brasil fue desarrollado con una experiencia también que yo participé, fue desarrollar herramientas juntamente con alumnos de 11 años hasta 16, 17 años, utilizando herramientas de la web para sus materias y integrar las materias, geografía, historia, matemáticas, portugués, español, ir integrando las materias y pudiendo utilizar estas como proyectos educativos, utilizando las herramientas. Entonces sí que es posible. Gracias, Nelly, por su interrogante, y así también pensamos también nosotros cómo podemos mejorar la evaluación y como el doctor nos decía, para qué, cómo, por qué, qué nos lleva a eso. Muchas gracias. Bueno, la Facultad de Educación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, de hecho, quiere agradecerles a los tres por habernos acompañado hoy día, por haber compartido sus investigaciones. Y como les comenté al comienzo de la conferencia, a partir de mañana en la tarde van a estar disponibles las 3 presentaciones. Ambos han sido muy generosos en compartir información muy precisa, muy abierta, ¿no? Para poder obtener información, y como ellos creo que lo que quieren es que nosotros podamos profundizar y ampliar los conocimientos relacionados con este tema. Gracias a todos por haber asistido y bienvenidos siempre a la facultad.